Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros podcasts. Hoy nos encontramos en un espacio para reflexionar sobre temas que hemos venido hablando a lo largo de nuestros encuentros y vamos a seguir en la línea de la salud mental masculina y nuestro bienestar. Somos Jaime Silva, psicólogo educativo, y quien les habla, Karen Asensio, neuropsicóloga. Y alegra mucho compartir con ustedes este nuevo espacio. En episodios anteriores, como lo dije anteriormente, habíamos hablado sobre la autoestima masculina y los desafíos que enfrentan muchos hombres frente a la construcción de identidad, la valoración personal. Y hoy queremos continuar profundizando sobre esta temática y abordando un aspecto fundamental y es sobre la salud mental masculina. Para ello tenemos el honor de contar con una participación de un destacado profesional en la psicología, como lo es Carlos Enrique Garavito Ariza, psicólogo clínico, representante regional del campo de la psicología clínica del capítulo de Bogotá y de Cundinamarca del COLSIP, coordinador general de la Comisión Nacional de Políticas Públicas del COLSIP y docente investigador. Te damos la bienvenida, Carlos. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Bienvenidos a este nuevo episodio. Como lo dije al principio, vamos a hablar de salud mental masculina. Te doy la bienvenida, pero le doy el paso a Jaime también para darte la bienvenida. Bien, bien, Karen, gracias por ese saludo, esa introducción. A toda la audiencia, un saludo muy especial. Recordarles que este es un espacio en donde estamos generando reflexiones para promover la salud mental, para que entendamos la importancia que tiene el hecho de atender cuidadosamente en lo personal y por supuesto familiar y en general nuestra sociedad este aspecto fundamental de nuestra vida, nuestro bienestar psicológico. Así que en este capítulo vamos a tratar un tema fundamental, como ya lo dice mi amiga Karen, y es esa salud mental en nosotros los hombres. Si tú ves valioso este contenido, te agradezco que te suscribas a este canal y que compartas esta información con esas personas a las que tú crees que les puede ser de mucha utilidad. Obviamente, mi viejo amigo Carlos Garavito, con quien tuve oportunidad de trabajar muchísimos años en la academia en la Universidad Católica de Colombia. Gracias, Carlos, por aceptar esta invitación a compartir tu conocimiento, tu experiencia, tus aportes y ese trabajo tan importante y tan valioso que vienes haciendo precisamente en torno a la salud mental. Así que bienvenido, Carlos. Karen, Jaime, muchas gracias. De verdad, muy contento, muy honrado de estar en este espacio. Estoy maravillado del trabajo que están haciendo. Creo que esta es la ruta. Creo que nosotros como psicólogos tenemos que también acercarnos a las personas. No es suficiente tener un cuerpo de conocimiento organizado, una ciencia disciplinarmente rigurosa. Creo que es importante que nos acerquemos a la gente y muy curiosamente nos cuesta. Y creo que estos espacios son fundamentales. Creo que esto es un trabajo maravilloso que ustedes están desarrollando y de verdad muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Carlos. Gracias a ti. Para empezar, pues vamos a hablar un poco sobre por qué hablar de salud mental masculina. En esto, pues quiero resaltar que muchas personas piensan que la salud mental afecta por igual a hombres y a mujeres. Sin embargo, observamos diferencias en la forma en que se manifiestan las dificultades emocionales y en la manera en que cada uno busca ayuda. En esto quiero preguntarte, Carlos, ¿por qué consideras tú que actualmente es tan importante hablar específicamente de la salud mental masculina? Creo que acá tenemos una circunstancia importante para mencionar y es, desafortunadamente desde hace ya muchos años, no estamos hablando de pocos años, estamos hablando de hace muchos años, en términos de lo que representa la salud mental en el mundo, estamos evidenciando un incremento epidemiológico de circunstancias de mediana y alta complejidad. ¿Eso qué implica? Básicamente eso implica tres procesos. Primero, un incremento de casos nuevos. Segundo, una mayor demanda en términos de necesidades de atención en salud mental. Y en una tercera instancia, dificultades de acceso en términos de profesionales habilitados que permitan hacer una atención resolutiva en términos de salud mental. Creo que en este punto el mundo en general, incluyendo Colombia obviamente, ha experimentado un incremento de casos de ideación suicida, suicidio, trastornos como depresión, ansiedad, lo cual evidentemente pues es un problema en la medida en que pues en el incremento de casos
pues obviamente hay sufrimiento humano, pero también se pone en tensión la capacidad real resolutiva que tenemos como país para hacer la atención en esos casos. Entonces, a medida que este proceso vaya evolucionando, como país tenemos que irnos adaptando, tanto estructuralmente, científicamente, el talento humano también, frente a lo que implica estas nuevas necesidades en atención en salud mental. Esto nos genera una alerta muy alta, porque si se incrementa demasiado los casos y se acelera ese proceso, no vamos a poder atenderlos de forma efectiva. Ahora, ¿qué pasa con nosotros los hombres? Todo, porque en estas circunstancias epidemiológicas, culturalmente los hombres de aquí y de la mayor parte del mundo no tenemos las herramientas suficientes para levantar la mano y pedir ayuda. Y acá pasa un tema, y es que toda problemática de salud mental, si tú no la atiendes de forma efectiva, eficiente, en sus primeras etapas, va a evolucionar. Si esto no se arregla solo. ¿Sí? Entonces, si tú tienes una necesidad en atención en salud mental que no atiendes, va a empezar a pasar de baja complejidad a mediana complejidad y termina de alta complejidad inevitablemente. ¿Cómo se entendería esto? Básicamente desde un punto, y es que cuando tú pasas de baja complejidad, tú necesitas una atención de un profesional. Mediana complejidad, ya le subes a 2 o 3 profesionales. Alta complejidad, ya eso implica hospitalización. Un sistema que se tiene que disponer para que la persona sea atendida. Volvamos a los hombres. Realmente, nosotros no pedimos ayuda, tenemos unas dificultades enormes en términos de la gestión de nuestras emociones. Adicionalmente a eso, tenemos una carga social muy fuerte que tiene que seguir. Yo no estoy diciendo que no siga. El problema es cómo seguimos ahí, en términos de ser productivos, de proveer condiciones, de ser altamente resolutivos, de tener la posibilidad de sustentar lo que hagamos, trabajo, familia, zonas cercanas. Y eso tiene que seguir. O sea, eso no se puede perder. ¿Sí? No sé, yo no soy experto en género, entonces yo no puedo hablar de que esos sean roles impuestos. No, yo no voy a hablar de eso. No sé hablar de eso. Pero lo que sí sé es que en este mundo toca organizar las cargas. Algunos tenemos que hacer cosas, otros también. Y en última, los hombres somos fuerza productiva. Ya, las mujeres también, obviamente. Pero hablemos solamente de los hombres. Si no quiero ser sectario en género, y yo en eso me cuido muchísimo y no quiero que se entienda que esto es un discurso de género porque no lo es. ¿Sí? Ujú, Pero sí quiero dar cuenta de que los hombres particularmente nos exponemos a circunstancias, situaciones en donde hay desgaste, hay fatiga, hay estrés, hay cargas. Y si tú no gestionas eso, si tú no afrontas eso de forma efectiva, te vas a terminar enfermando. ¿Qué es lo que está pasando? El suicidio masculino en el mundo es una tragedia de salud pública. O sea, un hombre se nos está suicidando por minuto en el mundo, por minuto un hombre. Estamos teniendo ya una tasa que oscila a 750 y punta mil suicidios al año. Estamos teniendo en este punto un incremento en el consumo de alcohol en los hombres, unas percepciones de soledad y abandono enormes, una exposición a violencia psicológica desde diferentes frentes que ya está documentada. Enfermedades que son de base no transmisible, como cáncer, como enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, enfermedades del sistema metabólico, están afectando mayoritariamente a los hombres. Y esto no se puede pasar de largo. No todo es salud mental realmente, pero pues si asumimos que la salud es una sola cosa, pues tenemos que entender que nosotros nos estamos exponiendo a unos factores de riesgo muy fuertes. Y el problema en este punto es que hablar de salud mental masculina lo enfrenta a uno a una serie de condiciones en donde si uno habla de vulnerabilidad, se le quedan mirando raro. Si uno ujú. habla de que el hombre tiene la necesidad también de llorar, eso se traduce en debilidad. Que si en algún momento un hombre en una relación de pareja pone límites, eso es algo, ¿sí? Si en algún momento un hombre
se fractura, se rompe, es porque no era lo suficientemente valiente o no tenía la estructura adentro que le permitiera aguantar. Y eso nos está haciendo mucho daño. Pero yo no quiero pasar al otro lado de que cualquier cosa nos afecta, de que cualquier cosa nos vulnera y que cualquier situación en la vida nos va a colocar en una situación de riesgo porque eso no es así. Y eso no tiene por qué ser así. Entonces, es importante entender que la vida aquí y en ahora y en cualquier época de la historia, pues ha sido difícil, punto. Y Correcto. tenemos que desarrollar las herramientas para afrontar la vida. Pero eso no significa, vuelvo a insistir, resistir todo o ser vulnerable a todo, porque no es así en este punto. El resumen de la historia, por lo menos a este punto, es que las estadísticas demuestran que nosotros los hombres estamos siendo sujetos de mayor grado de enfermedad que las mujeres en algunas características o en algunos eventos particulares en salud. Mm, Cuestión que en este punto de verdad tiene que ser atendido desde muchos frentes. Qué importante todo eso que nos estás ilustrando, Carlos. Y tú en parte de tu discurso mencionaste una palabra que nosotros acá promovemos bastante y es valentía, ¿sí? O sea, ser valientes. Yo por eso le hablo a los padres y madres, porque pues me dirijo mucho al tema de la familia y yo los invito y los convoco a que sean valientes. Entonces, en este caso, por ejemplo, para nosotros los hombres es importante clarificar que esa valentía no significa ser entonces siempre el fuerte, el que no llora, el que no pide, no necesita ayuda y por tanto no la pide, el que resuelve todo, el que controla todo, el que provee todo y que esa valentía entonces se malinterprete porque creo que es de valientes, por supuesto, y eso es importante que todos lo tengamos en cuenta. Entender que una persona valiente es una persona que reconoce sus límites, una persona que reconoce sus debilidades, una persona que dice, hasta aquí voy. O lo que tú mencionabas en distintos ejemplos, uno de ellos, por ejemplo, la relación de pareja, si el hombre reclama algo, pide algo, solicita algo en el contexto de una pareja, no se le entienda como que entonces es el celotípico, el controlador, el manipulador, el machista y toda una cantidad de conceptos o palabras que están generando en nosotros los hombres tal vez un juicio de valor que es exagerado a mi modo de ver frente a lo que es la realidad. Simplemente estoy pidiendo, tal vez en un ejemplo, afecto, atención, porque los hombres valientes también necesitamos ser escuchados, ser valorados, ser bien tratados, ser apoyados, ser acompañados. Y qué lástima que hoy en día estemos enfrentando toda esta situación como tú lo mencionas y nos los estás exponiendo, y es casi que una pandemia, ¿cierto? Asociada a los problemas de salud mental en nosotros los hombres, ¿sí? Esa estadística asociada al suicidio, por ejemplo. Entonces, nuestro llamado es a que esa masculinidad la asociemos también con esa capacidad de reconocer nuestra vulnerabilidad. Y vulnerabilidad no Ujú, tiene nada que ver con debilidad y de fragilidad y acuerdo. que somos entonces de cristal y que somos como un merengue que todo lo desbarata. Y también me llama mucho la atención lo que dices, Carlos, y recalco ahí la idea de que no por tener en cuenta esto, entonces nos vamos a volver casi que víctimas también para todo. Porque tenemos que encontrar entonces un punto, por supuesto, de equilibrio que es el que nos permitiría avanzar, evolucionar, ¿verdad? Bien, Karen. Escuchándolos un poco, también resalto varias cosas de lo que Carlos dice. Esto no se trata de una identidad de género porque somos hombres o porque somos mujeres, sino en nuestros episodios anteriores también habíamos hablado frente a la salud mental de las mamás, de las mujeres, es trabajar colectivamente estas problemáticas que se están viendo el día de hoy, no solo a nivel nacional, porque tú dices a nivel mundial, un hombre cada minuto un hombre se está suicidando o está teniendo una tasa o una ideación o una conducta de hacerse daño. Pero también esto
yo creo y voy a decir una impresión y lo que he observado es que a veces también se debe y se va ligado mucho a nuestros factores y nuestras pautas de crianza. Y viene y hablamos de mitos, porque el hombre es fuerte, el hombre debe resistir, el hombre debe aguantar. ¿Tú crees que la forma de cómo nos crían, cómo nos educan, cómo nos llevan al mundo, tiene alguna afectación en cómo el hombre tiene su percepción de sí mismo y cómo debe actuar o afecta? Porque sabemos que desde la neuropsicología las emociones cumplen una función adaptativa y cuando una persona aprende a reprimir, porque el hombre no llora, porque si llora es mujer y es un término muy despectivo sin ánimo de ofender a nadie, constantemente la tristeza, el miedo, la frustración empiezan a traslapar o a verse de otra manera. Entonces yo no lloro, pero son aquellos hombres que ante cualquier situación de estrés, de frustración, terminan o ensimismándose, haciéndose daño a sí mismo o respondiendo agresivamente porque fue la única forma de cómo aprendió para poder responder a su mundo de emociones. ¿Y qué consecuencias podría tener esto a largo plazo? Entonces, te tengo dos preguntas. ¿El cómo nos crían tiene afectación en cómo o cómo actuamos en el ahora como hombres? Y se los doy a ustedes dos para que me la respondan. ¿Y qué consecuencias tiene el no aprender a experimentar de forma adecuada sus emociones? Yo pienso que tenemos unas circunstancias de base muy delicadas, sí, o sea, en este punto, que hacen referencia a condiciones privadas, que son de muy difícil negociación. Mira, quitemos hombres y mujeres. Cuando una persona, sí, se enfrenta a una situación de tensión, estrés, necesidad, ¿cómo la lidia? ¿Qué es lo que hace? Busca dentro de su propia historia qué hacer frente a circunstancias similares. Eso es lo inicial, por decirlo de alguna manera. Y bajo esas condiciones, afronta la circunstancia y trata de llevar la circunstancia a un punto de no tensión, para no decir que lo soluciona. Eso no es tan fácil. O sea, hacer eso no es tan simple, porque eso requiere varias cosas. Primero, que aprendas de ti. Segundo, que aprendas de tu historia. Tercero, que aprendas del mundo. Y cuarto, que tengas la capacidad de tomar todo eso y utilizarlo. Si a ti la misma cultura, la crianza, las expectativas no te permiten hacer eso, ¿tú cómo afrontas las cosas? ¿Cómo vienen? Entonces, lo que haces es chocarte contra las cosas y tratar de llevarlas de manera tal como si uno estuviera cargando pianos. Ujú, Sobrellevo la situación y a medida que la sobrellevo, intento salir al otro lado, en todo. Deudas, problemas, pareja, trabajo, salud. El resultado de eso es fatiga, y una fatiga enorme, ¿sí? Muchas veces a mí me han preguntado por el tema de código dorado, ¿por qué la gente se suicida? ¿Mm? Y si todos los que se suicidan están deprimidos. Yo no respondo con certezas porque no las tengo. Eso requiere análisis científico profundo. Pero sí sé algo y sí puedo decirlo claramente. Muchas veces las personas toman la decisión de autolesionarse es por cansancio, por fatiga, ¿sí? Por fatiga de. O sea, se ha intentado, en psicología experimental eso le han denominado como indefensión aprendida, desesperanza. Has intentado tanto, has hecho tanto que no funciona por ABC, que llegas a un punto en donde dices, ya, hice esto, hice esto, hice esto, y no es un proceso rápido, es un proceso lento, paulatino, que hace que la persona pierda la capacidad de tener una conciencia propia. Y a mí la palabra conciencia la tomo con mucho cuidado. Yo soy de escuela conductual. ¿M? Pero en este punto de perder sentido de sí mismo, de lo que se es, de lo que se tiene, de lo que se ha hecho, de lo que se ha logrado, de lo que se ha construido. Y cuando un hombre, por ejemplo, pierde eso, pierde
mucho. ¿Y eso en dónde se pierde? Se pierden relaciones que pueden llegar a ser utilitarias, violentas, frustraciones, ausencia de autocuidado. Y el autocuidado masculino eso es otro tema, porque nosotros no nos autocuidamos fuera de todo. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? No lo solucionamos, aguantamos, Que es fuerte, dice la gente. Y, porque uno y, es y a fuerte. propósito, y a propósito, Carlos y Karen, de ese autocuidado, como tú dices, ¿cómo lo solucionamos? Creo que nuestra cultura nos lleva, por ejemplo, a buscar más fuerza, ¿sí? O aparentar más fuerza. Entonces, muchos hombres creen o están considerando ese autocuidado como, por ejemplo, ir al gimnasio. Entonces, tengo que ir al gimnasio y levantar muchas pesas y por lo menos que el cuerpo se me vea fuerte. Pero, ¿qué uno ve muchas veces? Que si nos quedamos solamente ahí, no estoy diciendo que no hay que hacer ejercicio, por supuesto, pero si nos quedamos solamente en una visión, digamos, de la imagen o de lo que yo estoy proyectando o de cómo me escudo tal vez en cosas materiales y entonces como yo me cuido, entonces voy a comprarme la mejor camisa, el mejor reloj, el mejor auto, pero tal vez por dentro, en lo que se refiere al ser, no estoy verdaderamente reconociendo eso que tú estás hablando, Carlos, y es ese autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Con qué recursos yo cuento? ¿Cuál es mi repertorio cognitivo, emocional, comportamental? ¿Cuál es mi historia de aprendizaje? ¿Cuál es mi verdadero ser? Me he perdido Sí, tal vez en mi trabajo, en una profesión, en un estatus social, en una responsabilidad, en un rol de papá, en un rol de esposo o de lo que sea, y simplemente llega un punto donde la realidad se asoma tanto que ya no te puedes esconder detrás de unos músculos, detrás de un carro, detrás de una profesión o de tu dinero en la cuenta bancaria, eh, y te desplomas, porque sinceramente ahí es cuando vemos entonces que se descuidó algo esencial y es la persona, el ser humano, el individuo, más allá de su imagen, más allá de su estatus, de su conocimiento, de su supuesto éxito. Y por eso es que yo muchas veces digo que hay mucha gente de éxito que es un total fracaso en la vida, porque sí, hacia afuera se ven muy bonitos y se ven muy bien, pero por dentro, como se dice coloquialmente, llevan su procesión. Entonces aquí es importante que entendamos que ese autocuidado no se limita simplemente a consentirte muy bien, ir a buenos restaurantes e ir al gimnasio, sino va mucho más allá. Es algo que quiero llamar la atención sobre eso. sí, y tienes toda la razón. Y es un tema costoso. Autocuidarse es costoso, porque implica hacer cosas que son no tan bien recibidas. Poner límites, abandonar lo que a uno le genera carga, mm, tomar decisiones. En muchos casos implica, yo tengo una metáfora que es limpiar la casa. ¿M? Entonces, limpiar la casa no es fácil. ¿Por qué? Porque tú utilizabas un concepto que a mí me parece muy bonito y que es valentía. ¿Qué es la valentía? Es hacer las cosas a pesar de tener miedo, ¿sí? Y autocuidarse da miedo, mucho, porque implica tomar un poconón de decisiones que en muchos casos pueden llegar a ser costosas, ¿sí? Y en muchos casos el autocuidado, el efecto, no se ve de forma inmediata. ¿Qué se ve? Abandono, problemas, soledad, lidiar con uno. Y en algún sentido es, la gente no lo quiere, ¿sí? Pero es importante entender algo. Y es que de forma proporcional, y no quiero que esto suene a discurso de autoayuda, ni mucho menos, pero Sí. de forma proporcional a qué tanto tú tienes la capacidad de lidiar contigo, ser responsable contigo, ser cuidadoso contigo, tú empiezas a ver desde ahí el mundo y empiezas a tomar decisiones. Porque básicamente esa forma en la cual tú tomas decisiones implica que ya eres consciente de algunas cosas. ¿Cuánto vales? ¿Qué te hace daño? ¿Quién quieres tener al lado? ¿Cuáles son los mensajes que escuchas? ¿Cuáles son los mensajes que tú no escuchas? ¿A quién le haces caso? ¿A quién le hace el gobierno de tu vida y a quién no? Llegar ahí no es Pues fácil.
Y llegar ahí implica, en muchos sentidos, casi una cosa, y es criarnos para que lleguemos ahí. Pero los que ya estamos viejos, ¿qué nos toca hacer? Pues aprenderlo en la marcha, ejercicio autorreflexivo, caerse mucho, pedir ayuda donde se tiene que pedir ayuda. Quiero hacer un alto. Yo sé que la profe Karen me quiere decir algo, pero quiero hacer un alto. Y es pedir ayuda, no es pedir ayuda solamente, es saber a quién. Lo peor que puede pasar es pedir ayuda y que se la dé a alguien que no sea competente para dar ayuda, ¿sí? Correcto. Eso hace mucho más daño, ¿sí? Entonces, creo que es importante entender que todos nosotros tenemos la capacidad real de hacernos daño, pero también tenemos la capacidad real de cuidarnos y protegernos, ¿sí? Pero cuidarnos y protegernos es costoso. Y ese costo toca entenderlo para que cuando se asuma no nos asustemos. Mira, Escu antes de que Karen diga algo, perdón, No la Karen, hemos dejado Dale, es hablar, que, hola. es, dale, no, yo los no, escucho, yo los pero es que escucho. este capítulo es de los hombres, Karen. No, Sí, mentira, claro, pero yo a lo los que voy es que, escucho. a lo que voy es que quiero resaltar algo que dice Carlos y es del pedir ayuda, pero saber a quién. Me ha llamado mucho la atención. Esta semana me ha salido publicidad por YouTube de algo parecido a como que no necesitas ir a estudiar psicología a una universidad 5 años para convertirte en un terapeuta que ven y te inscribes a mi curso que dura un mes y tú vas a ser un excelente terapeuta. Porque claro, lo que estamos hablando acá es que hay mucha gente con mucha necesidad de salud mental y estos avivatos, y yo he mencionado aquí incluso lícitamente personajes de la talla, por ejemplo, de Ismael Cala, que ahora promueve pues la meditología, o sea, conviértete en meditólogo en 3, 4 semanas. Y pues uno dice ahí es cuando vemos que realmente falta educación. O sea, por supuesto que hay que saber a quién se le confía esa ayuda, esa orientación, ese acompañamiento para lograr salir de una situación compleja que yo tenga a nivel psicológico. Entonces, es importante ese llamado de atención a la comunidad y que entre todos, pues, sigamos haciéndole, digamos, caer en cuenta a la gente de que es importante pedir ayuda y cualquier persona te puede ayudar, por supuesto, en muchas cosas, pero ya para temas asociados, por ejemplo, a depresión, ideación suicida, ansiedad y problemas, digamos, muy serios, tienes que buscar una persona profesional en el asunto, porque Mm, es muy parecido a lo que pasa con esto de las mujeres que se hacen cirugías estéticas y que después terminan muy mal porque fueron a donde un personaje que es incompetente y pues no tenía las más mínimas, digamos, cualidades y no era idóneo para ese oficio y terminan muy mal, incluso perdiendo la vida. Entonces es sí, igual acá. Lo que pasa es que, claro, no es el cuerpo, pero son cosas intangibles, tal vez tú no las ves y tal vez estás descuidándote también buscando la ayuda que no es la correcta. Ahora sí, Karen, qué pena. No, yo los escucho y es muy importante todo lo que ustedes dicen. Quiero resaltar un tema y es la autoestima y el costo. Cuando Carlos habla de costo, no hablamos solo de costo económico, sino de costo personal. ¿Por qué? Siempre yo le digo a los consultantes cuando están en sesión, ¿cuál es su mayor enemigo? Su mayor enemigo no es su pareja, no es su mamá, no es su papá, es usted mismo. ¿Por qué? Porque se nos dificulta y nos cuesta aprender a estar con quién. Conmigo misma. ¿Por qué? Porque vienen los ruidos, los pensamientos intrusivos, las rumiaciones y un montón de cosas que empiezan a maximizar cuando tenemos problemas y cuando estamos tan abrumados y a punto de colapsar. No pasa en hombres solamente, pasa en mujeres y es como aprendemos también a convivir conmigo mismo. Diría una colega que conocemos, tú y yo, Carlos, y es cómo aprendemos a vivir con la loca de la casa. ¿Cuál es la loca de la casa? La cabeza. ¿Cómo aprendemos a llevar esos problemas y esas dificultades que tenemos conmigo mismo? Porque a veces no hay látigo que más azote que el propio o el de uno mismo. Yo empiezo a autocriticarme, yo empiezo a autoexigirme y no está mal exigirse, no está mal criticarse, pero cuando empieza esto a tomar
un doble rasero o una doble vía es cuando yo me exijo, pero no valoro mis logros. Es que yo tengo, pero yo qué he hecho, qué he logrado, qué he cumplido hasta el día de hoy. Porque cuando vienen las crisis, crisis de parejas, crisis personales, crisis laborales, a veces nuestros pensamientos nos pasan una mala jugada, muy mala jugada, y terminamos es autosaboteándonos. Entonces, el aprender a tener autoestima es también aprender a conocerme, lo que decías tú, qué tan valioso soy, qué logros tengo. Ejemplo, podemos decir, para un paciente el logro mínimo fue que llevaba 2 meses sin levantarse de la cama y se levantó Sí. un día de la cama. Eso para nosotros es muy valioso. Para otras personas va a decir, pero si yo todo el día me levanto y yo tengo que hacer esto, mi agenda es esto. Pero a veces en mi agenda tengo que hacer, es una forma de evitar lo que internamente está pasando conmigo. ¿Por qué? Porque no quiero sentarme conmigo mismo y buscar ayuda de un profesional idóneo. Y en eso viene una pregunta, Carlos y Jaime, y ¿es normal o es muy constante que los hombres no busquen ayuda? ¿O cuáles son las barreras que existen en nuestra sociedad para que el hombre no acceda a las ayudas? Yo pienso que por naturaleza nosotros no pedimos ayuda, pero no es un tema de no pedir ayuda, es un tema de que nosotros creemos, cuestión que tiene que seguirse creyendo, que podemos primero atender la situación nosotros. Acá el problema no es ese, el problema es cuando realmente reconocemos que ya la situación se nos salió de control. ¿Y cuánto tiempo pasa para que lleguemos a entender eso? Entonces, yo felicito a los hombres y las mujeres que asumen los problemas de forma propia. Vengo y trato de hacer lo máximo posible, porque así tiene que ser. O sea, tú no puedes estar pidiendo ayuda por todo, ¿sí? Entonces, por eso digo, hablar de salud mental tiene un punto de tener también equilibrios, porque se nos está volviendo esto un escenario en donde si te tuerces un dedo, no, espérate un segundo. Tú como ser humano tienes que tener también las herramientas de atender tus cosas y solucionar tus cosas, ¿sí? Ahora, también como ser humano tienes que saber en qué momento ya el asunto necesita apoyo. Ahora, vuelvo a insistir, busquen apoyo donde tienen que buscarlo. No en cualquier amigo, no en cualquier conocido, no en cualquier libro y con todo respeto, no en cualquier terapeuta, ¿sí? Porque nosotros también tenemos acción con daño. Entonces, se juntan con personas que no están bien cualificadas, que no tienen adecuada formación y lo que terminan es haciendo un daño peor, ¿sí? Entonces, Correcto. es una ruta de toma de decisiones, pero eso implica el conocimiento de uno mismo, porque uno mismo sabe hasta dónde va a llegar. Uno mismo sabe hasta dónde uno aguanta. Uno mismo sabe qué es lo que está tolerando. Mira, acá se sabe todo y sabemos todo, en serio. Uno sabe Pues, hasta qué punto uno llega, hasta dónde uno permite, hasta dónde uno tolera y en qué punto todo eso empieza a diluirse. ¿M? Entonces, creo que es muy importante en este sentido, y acá voy a hacerme autopublicidad. Dale. Voy en el segundo volumen de una colección que se llama El valor de sí mismo, que es hablar de autocuidado. Está gratuito. Bueno, está en un Patreon, vale $5 los que lo quieran pagar. Los que no lo quieran pagar, lo pueden descargar. ¿En dónde dan esos $5 que a la vuelta de hoy son como 14,000 pesos? Estoy creando un fondo para patrocinar escritores jóvenes en psicología, ¿sí? Son 3 volúmenes. El tercer volumen es acerca de eh, el afecto y las relaciones responsables a nivel afectivo. Tiene una prologuista brutal que trabaja con violencia de género, ¿sí? Y me hizo caso y ya me escribió el prólogo del libro, viene ahorita en agosto. Eh, y la idea en ese punto es eso, que en algún sentido, pues tenemos que aprender cuáles son nuestros límites, ¿sí? Y cuando ese límite se toque y te toque seguir en la vida, porque acá tú no tienes tiempo para frenar, pues toca pedir apoyo. ¿Para qué? Para que te ayuden
a transitar en ese tipo de escenarios. Acá, ¿quién tiene tiempo para decir, venga, yo me voy a tomar un año sabático para pensar en mí? Eso no existe. No ¿Dónde podemos. fue? Entonces, ¿Dónde está eso? Dígame. sí, no, eso no se puede. Entonces, tenemos que buscar el soporte, si no lo tenemos en nosotros, en el que sí lo tiene, que es un psicólogo bien entrenado, no en el amigo que te va a dar los consejos desde su perspectiva de Experiencia. vida, que puede ser muy valiosa, pero es su vida, no la mía. Entonces, está muy bien el consejo, yo soy enemigo de los consejos, ¿sí? O sea, no busquen consejos, no hagan eso. Y creo que bajo esas condiciones es fundamental entender que nosotros somos sujetos de vulnerabilidades. Y cuando esas vulnerabilidades se tocan, toca hacer algo. En Ahí el les tengo, podcast perdón. voy a hacer un alto 10 segundos. Tengo que hacer un alto 10 segunditos. ¿Se puede? Sí, sí, Claro. claro, Sí, claro. claro. Karen, tú te ibas a mencionar Mientras, algo. sí, mientras vuelve Carlos, ahí vienen varias cosas que los he estado escuchando a los todos. Y hay una pregunta que quiero hacerles que te puedes ir respondiendo también. Y es, si bien nosotros como profesionales hemos aprendido, porque en la escuela nos han brindado esa estructura de cómo identificar cuáles son mis límites. A veces de pronto también como personas nos cuesta, pero de pronto a las personas que no están en la línea de la salud mental, que acceden al el acceso rápido de voy a ir a aprender a ser terapeuta por un día, voy a ir donde el chamán a que me solucione porque esto no tiene nada que ver con depresión, ansiedad, sino esto es una brujería que me hizo mi expareja. ¿Cómo orientar a estas personas para que sean conscientes e identificar cuáles son aquellos signos o síntomas de riesgo que pueden pasar de nivel 1 a nivel 2 o incluso hasta nivel 3, que eran los primeros niveles que hablaba Carlos frente a la salud mental? ¿Qué dice Carlos? El que quiera, De una. yo los escucho. Aprovechemos al invitado. Creo. Gracias. Creo que en este punto hay una circunstancia y es que la educación en salud mental, lo que representa el autocuidado, más el tema de saber que es salud mental, es algo pedagógico. O sea, eso no viene en el paquete. Eso toca aprenderlo. Toca enseñarlo. Y no hay época inapropiada en la vida para aprenderlo. Esto no es solamente para los niños. Y no es que uno diga, no es que yo soy así, entonces, así me... Creo que es importante entender algunos constructos relacionados con la salud mental. Primero es la condición de integralidad. Tú no puedes tener salud mental si no tienes una condición integral en tu vida. Eso no significa equilibrio, significa reconocimiento. Si tú trabajas mucho, compensa bien. Si no trabajas tanto, utiliza tu tiempo de forma productiva. Si tienes mucho estrés, búscate una sombrilla adecuada. Si tú tienes dolores afectivos, búscate personas saludables. Si tú tienes amigos que te generan malestar, cámbialos. Si tú tienes problemas con tu familia, solucionalos. Si no los puedes solucionar, aléjate. Sí, o sea, es una forma en la cual se puede llegar a determinar que la integralidad no es tener todo bien, porque tener todo bien es muy costoso, sí, es muy caro, fatiga, ¿sí? A mí me da miedo conceptos como resiliencia, ¿saben? O sea, yo no soy muy amigo de ese concepto. A mí me parece que las cosas malas son malas, punto. Y uno tiene que aprender no de las cosas malas, tiene que aprender de uno. Y no es sobrellevar las cosas malas como si fueran buenas. Las cosas malas son malas. Si a ti se te muere alguien que tú quieres, pues sufre, sufre. ¿Cuál resiliencia? Sufre, porque eso hace parte de la vida, ¿sí? Si te maltratan, pues sufre también, pero haz algo, porque pues, no te dejes maltratar de forma permanente. Si te botan de tu trabajo, pues sufre, porque, pero muévete, ¿sí? Yo Ujú. pienso que estar equilibrado representa eso, básicamente representa una situación. Discúlpenme. Así es mi vida. Así es tu vida. Busca ayuda No, simplemente sobre tareas, pero por molestar. básicamente, y esto que quede en el podcast, por favor, pero básicamente el escenario en este punto está relacionado con la manera en la cual
Conceptos que uno tiene, como que tiene que estar feliz con todo, hacen mucho daño. Sí, la Correcto. vida no es una línea recta, a veces te da todo vueltas, ¿sí? Y creo que es importante aprender que cuando todo eso pasa, tienes que tratar de permanecer de la mejor manera posible. Punto número uno, integralidad. Segundo punto, cuidado. ¿Qué es eso? Es hacer lo que se tiene que hacer en el momento en que se tiene que hacer de forma efectiva. Si algo te duele, levanta la mano. Si estás bien, disfruta. Si no estás tan bien, haz cosas. Pero eso representa en ese punto ser cuidadoso. Cuidado no es abrazar. Cuidado es tener la capacidad de hacer lo que tú tienes que hacer en el momento en que se te solicite hacerlo, sea de forma externa o interna. Si a ti te duele un diente, pues ve al odontólogo. Eso es cuidado. Si te está doliendo lo que está pasando en tu vida, haz algo. Pero no te mates, haz algo, solucionalo, ¿sí? Y tercer punto fundamental, red. Pero la red no son personas, la red son las capacidades que yo tengo para establecer cuáles son mis puntos de apoyo. ¿M? Y esos son actividades, esos son quehaceres, eso es aprendizaje. Y también personas. Pero en algún punto la gente entendió que hacer red es tener 1 millón de amigos. No, hacer red es tener la capacidad que tú reconozcas en dónde te estás apoyando, ¿sí? Entonces, si te apoyaste en tu tiempo libre, en la forma en la cual tú entiendes que puedes construir una capacidad intelectual, pues, apóyate ahí, lee, estudia. Si por otro lado tú te estás apoyando en tus funciones laborales, pues disfrútalas. Si te estás apoyando en una persona que sea lo suficientemente resistente para que te apoyes y no te haga daño. Pero eso también, de nuevo, Karen y Jaime, es un tema de aprendizaje. Eso es algo que toca aprenderlo. Y hay dos rutas. Alguien te lo dice que tenga autoría y que tú le hagas caso, cosa que no pasa, ¿sí? O vas caminando por la vida, te vas cayendo y te vas golpeando y te vas golpeando y te vas golpeando y vas aprendiendo cómo te levantes, ¿sí? Y en últimas, a mí me parece que es más saludable la segunda, porque creo que en ese sentido nos lleva a entendernos mucho más. Y ahí viene una frase, y voy a decir una frase que no profesionales de la salud lo dicen, sino de nuestros abuelos, bisabuelos, frases muy coloquiales, y es: nadie experimenta por cabeza propia, por cabeza ajena, sino por cabeza propia. Muchas veces tenemos que caernos para levantar, levantar y seguir y reconstruirnos y modificar muchas cosas que no queremos, y saber los límites que ponemos, cuándo los ponemos y cuándo nos alejamos. También quiero tocar un tema muy importante en este podcast, Jaime y Carlos, y es: en los últimos años se ha hablado mucho de las nuevas masculinidades. Desde la perspectiva de ustedes, ¿qué significa este concepto? ¿Le hago yo? Carlos, Hagámosle. dale, 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 dale. Va a sonar problemático. Yo no creo que eso existe, formalmente hablando. ¿M? Sí, o sea, creo que uno no puede hablar de una nueva masculinidad cuando no comprende la antigua. ¿M? ¿Qué es eso? O sea, la masculinidad es un rol, ok, está bien. Creo que es eso. Tiene una serie de implicaciones, tiene una serie de necesidades, obligaciones, unas representaciones sociales. Yo no soy experto en el tema, ¿ok? Entonces, porfa, no me vayan a tirar tan duro en términos conceptuales. Estoy asumiendo mi postura nomás. Pero yo creo que si uno habla de una nueva masculinidad, está hablando de que hubo un antes y un después. Y yo creo que en este sentido, pues no es tan claro cuál fue el antes y cuál fue el después de todo esto, ¿sí? Creo que en muchos sentidos las generaciones cambian. Yo soy diametralmente distinto a la generación de mi papá. Mi papá nació en los años 20. Él ya no está vivo, pero él nació en los años 20 del siglo pasado. Imagínense la distancia de alguien que nació en los 70 finales, comienzos de los 80. Es un mundo. Y yo ya estoy adulto,
¿sí? Y si yo me comparo con lo que era mi papá en términos generacionales, somos diametralmente diferentes, ¿sí? Obviamente hay puntos en común, la crianza genera puntos en común, pero generacionalmente es otra cosa. Ahora, los chicos que nacieron en el 2000, que ahorita ya no son chicos porque tienen veintitantos años, ¿sí? 26. Pues Sí. evidentemente son otra cosa y asumen otra cosa. Los que nacieron en el 2010 ahorita tienen 14, 15 años, 16 años. Son otra cosa. Y es que los que nacieron en el 2015 tienen 10 años ahorita, son otra cosa. Entonces, yo no creo que haya una novedad, simplemente cambio generacional. Y en ese punto, una persona adulta que asuma que hay una condición de masculinidad en su vida, pues es normal, porque así nos criaron. Que, y suena chistoso, que a algunos nos guste arreglarnos las uñas o arreglarnos la barba, no significa una nueva masculinidad ni que nos estamos volviendo quién sabe qué, porque eso no es así. Simplemente cuidado estético. Que en algún punto no queramos gastar dinero, por ejemplo, pues es salud financiera. No es Ujú. una nueva masculinidad, es simplemente salud financiera. Que se quieran dedicar tiempo a sí mismos y no estar rumbeando o tomando o perdiendo el tiempo haciendo otras cosas, pues nada, no es nada diferente a tener la conciencia de que si uno no se dedica tiempo a uno mismo, pues cómo le va a dedicar tiempo al mundo, ¿sí? No creo que eso sea como tan nuevo, ¿sí? Creo que es simplemente cambio generacional y algunos patrones que se están aprendiendo en autocuidado. Ahora, y con relación a lo que decía Jaime, esto no es solamente ir al gimnasio, o sea, esto implica también otras cosas, ¿sí? Esto no es solamente tener una apariencia física más o menos organizada o buscar parejas de alto valor, tampoco es eso, ¿sí? Creo que es importante saber cuáles son los puntos específicos en donde nosotros como individuos tenemos que trabajar en nosotros. Y todos los tenemos. Yo no sé cuál es el problema de estar diciendo, venga, es que yo soy celoso, me toca trabajar en eso porque soy insoportable, ¿sí? Oiga, no es que a mí me da, yo soy intenso, a mí me da como, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Sí, pero es que eso molesta la vida, entonces trabaje en eso, ¿sí? Genera ansiedad, baje. No es que yo soy workaholic, entonces si yo no estoy trabajando 24/7, yo no vivo. Pues, trabaje en eso, porque eso le está quitando tiempo para usted, ¿sí? Y cuando usted tiene tiempo para usted, no sabe qué hacer, entonces no sabe descansar, ¿sí? Entonces está descansando y ya 2 días y ya está Ujú. como todo Correcto. eso es trabajo, ¿sí? Y eso representa tener conciencia de sí mismo, principio básico de la salud mental. Hay unas frases y qué buenos esos aportes que nos estás haciendo, Carlos, gracias. Y es, eh, trabaje más en usted mismo que en su trabajo, dice una frase buena, que me gusta porque precisamente a nosotros los hombres que se nos ha promovido el rol de proveedores, lo cual tiene que ser así, estoy de acuerdo, pero a veces por estar en esas dinámicas de productividad y demás, nos olvidamos y volvemos a lo mismo, nos olvidamos de lo esencial que somos en últimas nosotros mismos. Me gustó algo también que dijiste antes y es cómo lidiar con uno, ¿no? O sea, porque literalmente es así. ¿Cómo podemos nosotros aprender a convertirnos en unos buenos amigos de nosotros mismos, Sí, no en unos enemigos, ¿sí? Porque lo que decía también Karen ahora es que a veces somos nosotros mismos los principales enemigos de nosotros mismos, ¿sí? sí, Y yo aquí referencio, por ejemplo, algo muy cotidiano son las cajas de cartón, a veces que vienen con una frasecita arriba que dice este lado arriba o algún letrero que dice trátese con cuidado y yo muchas veces digo, nosotros todos deberíamos tener aquí, al menos imaginariamente, un letrerito que dijera, trátese con cuidado. Y nosotros
todos tenemos que aprender, porque es un aprendizaje, a tratarnos bien, tratarnos con cuidado. Y con referencia a lo que mencionábamos ahora de, de las nuevas masculinidades, yo tampoco soy muy creyente, por así decirlo, de ese tipo de concepciones. Y yo más bien atribuyo igualmente a un cambio de la sociedad y la cultura. Es decir, la conducta tiene unas bases socioculturales. La cultura cambia, es dinámica, pues asimismo la conducta y la manera como nosotros pensamos, sentimos y actuamos va ajustada de alguna manera a los nuevos tiempos o a las dinámicas, digamos, que enfrentamos. Pero eso no necesariamente nos implica, a mi modo de ver, una, entre comillas, nueva masculinidad, porque pues finalmente hay algo que yo lo atribuyo simplemente a lo que es, a la naturaleza. Es decir, la naturaleza viene con una fuerza asociada a lo masculino, otra fuerza impresionante asociada a lo que hemos denominado lo femenino, y todos tenemos de ambas fuerzas. Y simplemente es cómo yo voy encontrándome a mí mismo en una, entre esas dos fuerzas que están ahí, y la psicología ha intentado explicarlo desde distintas perspectivas, pero obviamente es un autodescubrimiento. Y entonces, como dice otra frase, de la leche que has bebido, de eso se hacen tus huesos. Entonces, dependiendo del contexto social cultural. Ahora que hablábamos de todos estos temas, y como yo he estado en los Estados Unidos en los últimos años, pues yo sí veo obviamente diferencias importantes en esto de los roles, en esto de la manera como los hombres, digamos, vivimos la cotidianidad. Entonces, sí hay diferencias en la masculinidad o la manera como viven los hombres, hablemoslo específicamente de los hombres, en un país versus en otro país. Entonces, de pronto en este país, o en nuestra cultura latina, tenemos un problema, entonces vamos donde el amigo y nos tomamos unas cervezas, vamos de parranda, vamos de rumba. De pronto esa no es la misma dinámica o búsqueda que hacen en otro tipo de culturas. Entonces, sí, la conducta está ligada al contexto donde estamos nosotros desenvolviéndonos, por supuesto. Y creo que en algún sentido nosotros como hombres, como humanos en general, tenemos que tener claro que los tiempos cada vez son más complejos. O sea, esto no se está volviendo más simple con el paso de los años. Ha pasado de todo. Ujú. Nos cayó hasta una pandemia, lo que menos, o sea, si a mí me hubieran preguntado, ¿usted va a vivir una pandemia en su vida? ¿Qué pandemia? Eso no existe, ¿sí? Y mire todo lo que ha pasado, y entre otras cosas, y lo que falta por pasar, ¿sí? Creo que en la medida en que todo esto está tan convulsionado, porque lo está, ¿sí? Tenemos que también hacer una acción proporcional a esa convulsión. O sea, entre más enredado, trata de tener mejor vida. Y tener mejor vida no es tener más cosas, créanme, ni más comodidades. Tener mejor vida es tener la capacidad de uno solventar sus propias necesidades afectivas, emocionales de forma sana y rodearse de gente sana. Y quiero empezar a cerrar esta parte con eso. Vengan, es importante, es fundamental que seleccionen quién les influye, a quién le hacen caso. De la misma manera, Jaime y Karen, que uno puede ser el mejor amigo de uno y ojalá uno es el peor juez de uno, también es el peor enemigo, pero también pasa con la gente, ¿sí? Hay gente que uno cree que puede llegar a ser valiosa o aportante y uno le cree. Ojo, deténganse un segundito, piensen bien, escuchen bien, porque no todo el que te dice cosas bonitas quiere tu bien, ¿sí? Y no todo el que te golpea o te contrasta quiere tu mal, ¿sí? Pero en últimas, lo que sí tengo claro es que uno tiene que tener un criterio de selección de quienes tiene como círculo de creencia, de que lo que te dicen, tú crees que la vida o el mundo o la realidad o tú mismo sí es así. Porque si tú tienes personas que tú les crees y el mensaje que te da te deforma, tú te dañas. Y eso es algo que uno tiene que aprender a mesurar. No hay que perderle miedo a quedarse solo. Yo tengo la metáfora de Hernán Cortés. Quemen los barcos. Cuando hay que quemar los barcos, hay que quemarlos.
¿sí? ¿Por qué? Porque en últimas uno tiene que aprender también a ser lo suficientemente suficiente para uno mismo. Tú no puedes querer a nadie si no te quieres a ti, tú no puedes valorar a nadie si no te valoras tú. ¿Mm? Y eso es un proceso. Hay que aprender a rodearse de forma saludable de las personas, y es en serio. Eso es fundamental en todo esto. Me Correcto. que Hay una frase, a mí que me gustan tanto las frases, hay una frase buena con eso que está diciendo Carlos y es, nunca he estado tan acompañado como cuando estoy solo. ¿Sí? Entonces, sí estoy de acuerdo, hay que tomarse la vida, digamos, más tranquilamente, incluso cuando de soledad se trata. Porque, por supuesto, somos seres sociales y necesitamos y somos interdependientes y los demás son muy importantes. Y aquí, valga la cuña, hay que tener esa salud social selectiva, volverse también con un criterio saludable, eh, capaces de seleccionar a las personas que quiero a mi alrededor. Pero al mismo tiempo, reconocer que yo tengo que ir creciendo en lo personal a tal punto que la soledad no me pega tanto, que la soledad no me va a a matar literalmente, sino que es también parte de la vida. ¿Qué hacemos? Pues la vida es llena de duelos y en la medida que uno va caminando y caminando en este caminar de la vida, pues va a tener que despedirse de mucha gente, y los seres queridos y los hijos y la pareja y hasta el perro, ¿sí? Entonces, Y de ¿cómo trabajos. vamos a ir asimilando eso? Exacto, trabajos, dinero, muchas cosas, salud. Hay cosas que uno va a tener que despedir y va a tener que tener mente y corazón abiertos para ir saludando y dando la bienvenida a las nuevas etapas, las nuevas personas, los nuevos procesos de vida que vayan presentándose, incluido en algunos momentos y algunos espacios, así sean significativos, eso que estamos diciendo de la soledad. Ok, Karen, Creo que creo que de acuerdo. bueno, el creo tiempo que el ya tiempo cerró. se nos ha ido, Y pero vamos como cerrando. Carlos lo dijo anteriormente, sí, como que ya para cierre, quiero darle las gracias también a Carlos por permitirnos este espacio, Jaime también entre nuestros encuentros semanales. Y ya para cerrar, quisiera cerrar y hacer una reflexión con una frase que dice Carl Rogers, donde dice que la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Y ya para dar cierre, quiero que Carlos y Jaime dejen un mensaje hacia los hombres. ¿Cuál es el mensaje que les dejan el día de hoy? Va a sonar raro, pero en serio, no hay que irse de este mundo con tanto dolor. O sea, no, no vale la pena, no es justo. O sea, de verdad no es justo. Yo sé que a veces a uno la vida se le vuelve pedazos, que no se ve más, que se considera esta situación ya terminal una opción válida. Y en muchos sentidos se puede ver que todo está perdido, todo está oscuro, o que te perdiste. Hay que saber pedir ayuda. Si no piden ayuda, va a sonar paradójico. Aguanten. El Quijote de la Mancha en una parte decía a Sancho que él, como no era experto en las cosas de la vida, había, le faltaba aprender que hay problemas que los ve demasiado enormes y que solamente el tiempo da dulces salidas a las peores situaciones. A veces hay que simplemente mirar y dejar que las cosas pasen. No se vayan, o sea, en serio, no lo hagan, pidan ayuda, no, no, no hagan eso. Hacer eso es perder demasiado y no vale la pena. No lo hagan por personas tampoco. No es bueno con uno llevarse a tal grado de desesperación que una persona dañe tanto que se decida irse de este mundo. Y lo digo porque buena parte de estos suicidios son de base afectiva. Las cosas pasan, la plata se recupera o se pierde. La gente va y viene, reúnanse con gente sana. Mm, las cosas están para nuestro uso, pero cuando no están, estamos nosotros. ¿Mm? No se dejen hacer daño. Y creo que ese es el mensaje final. ¿Sí?
No nos hagamos daño nosotros, no se dejen hacer daño. Hay que amarse, hay que amar, hay que vivir. Y la vida es todo esto. Ya dejémosle al tiempo que decida qué hacen con nuestro cuerpo, pero que no lo hagamos nosotros mismos. ¿Sí? Eh, no hay que irse, quedémonos. Todavía hay mucho que hacer acá. Sí, ese es como el mensaje final. No se vayan. Muy bien. Y de mi parte, bueno, referenciar una idea de Agustín de Hipona que decía, sufrir es malo, pero haber sufrido es bueno. Entonces, entender, amigos hombres, que tienen derecho, tenemos derecho a sufrir, que si algo no está bien, pues exactamente es eso, no está bien. Si no está bien tu relación de pareja, si no está bien tu finanzas, si no está bien tu relación con tus hijos, bueno, aceptar tu trabajo. Hay muchas cosas que en tu vida pueden no estar bien y que estés tú sufriendo actualmente. Si somos coherentes con lo que se ha dicho en este episodio y sabemos asimilar, entender, tal vez procesar todas esas situaciones y las atravesamos, a mí no me gusta decir las superamos, sino que somos capaces de Sí, transitar a través de ese dolor y reconocer en ese sufrimiento la información, los aprendizajes, etcétera, pues seguramente voy a mirar hacia atrás luego y voy a entender esa frase. Haber sufrido o sufrir es malo, sí, porque a nadie le gusta, pero haber sufrido es bueno porque aprendí, aprendí que simplemente tengo que continuar y no porque sea simplemente un imperativo y una obligación, sino porque tienes derecho a la vida, porque la vida es un regalo. Entonces, es ese, continuar porque esto es maravilloso, a pesar de las circunstancias. Como dice por ahí un libro, olvido en este momento el autor, así es la puta vida. Y difícil muchas veces, durísima, por supuesto, pero así es. Y hay que entender el dulce sabor de la vida en medio de las amarguras, el dulce sabor de la vida en medio de las tragedias que muchas veces tenemos que afrontar o vivir. Y de eso se trata, de que, como dice Carlos, si nos vamos de este mundo, no nos vayamos con ese dolor mal procesado, sino que nos vayamos con esas cicatrices que nos ha dejado el dolor, pero que las lucimos con orgullo porque no nos quedó, digámoslo en términos coloquiales, grande el asunto. Por eso es que volvemos a lo mismo, o a insistir, si en algún momento sientes que te está quedando grande, busca la ayuda y busca la ayuda del profesional idóneo, competente, que realmente tiene el conocimiento, la preparación, la experiencia, que puede no sabérselas todas, pero tiene, por supuesto, una hoja de vida, tal vez una trayectoria que te da mucha más confiabilidad para lograr avanzar en ese proceso que tienes que avanzar. Es de eso, acuerdo. Karen. Listo, y ya para cerrar, muchísimas gracias. Dejamos estos mensajes para todos aquellos hombres que nos están escuchando el día de hoy. Pueden ver nuestros episodios constantemente en nuestros canales. Los invitamos a suscribir. También invitamos a seguir en los volúmenes del doctor Carlos Garavito. Sí. A propósito, Carlos, tú nos compartes luego el link, de pronto para que Sí, lo dejemos en la cajita, la descripción de los videos sí, y invitar a la gente a que accedan a los al libros que parche. está Sí, 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 sí. correcto, ok, que está Sí, promoviendo eso Carlos. Ok, es. perfecto. Aparte que van a leer algo bonito, van a apoyar escritores jóvenes. Y me parece muy bonita tu Excelente. iniciativa. Muy bien. Muchísimas gracias, Felicitaciones. Carlos. Jaime, muchísimas gracias. A Espero ustedes. encontrarnos en futuros capítulos posteriores a este. Cuando tengas tiempo, Carlos, bienvenido a nuestra iniciativa. Y profe Jaime, yo les digo profes porque somos de del tema de que nos hemos dictado y nos conocemos en el ámbito educativo, pero pues somos colegas y estos espacios son de co-construcción. Muchas gracias. Ok. Bueno, Muchas gracias a todos. Los invitamos a suscribirse, compartir esta información con quien considere le pueda ser de mucha utilidad. Gracias nuevamente. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.